Ya, muy bien, estimados estudiantes. Entonces voy a compartir el estudio de caso de Filecoin, ¿ya? Ya, vamos a hacer una lectura breve a la información, ¿sí? Si pueden ir subrayando en su PDF, ahí hay una opción, por ejemplo, en el mío me permite a mí hacer subrayar y de esta forma, no sé si ustedes tengan esa opción, vayan subrayando, ¿sí? Ya. Eh, en agosto del 2017, Filecoin, un startup, ya, ¿qué es un startup? Un startup es como un emprendimiento, ¿ya? Como aquí nosotros le decimos, voy a poner mi emprendimiento, ya, eso es más o menos un startup. De almacenamiento en la nube. Verán que este caso es netamente de tecnología. Este sí me lo busqué, pero específicamente para ustedes. Ya, de almacenamiento en la nube basada en blockchain. Se estaba preparando para recaudar fondos a través de un novedoso mecanismo de financiación llamado Oferta Inicial de Monedas, ICO. Una ICO normalmente ofrecía tokens, es decir, monedas, asociados con una nueva empresa comercial. A diferencia del caso de una oferta pública inicial, en las que los inversores se les ofrecía una participación en la empresa privada, incluso antes de su ICO, Filecoin ya había despertado un interés considerable al recaudar 52 millones de dólares en su preventa. Ya, es decir, que se lanzó en vez de acciones en una empresa, ¿no? Como aquí, por ejemplo, Coca-Cola, la favorita, Pepsi lanza acciones al mercado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la gente? Compra una acción, ¿ya? Esa acción puede costar, por ejemplo, en la favorita creo que están a $50 las acciones, ¿ya? En este caso, antes de que se lanzara estas monedas, ya, porque es una empresa de tecnología, en este caso no iban a comercializar acciones, sino monedas, estos ya estaban vendidos, ¿ya? Había despertado un interés considerable a recaudar 52 millones de dólares en su preventa a un grupo selecto de inversores institucionales en ausencia de un producto o servicio real. O sea, no era algo tangible, no es que ya iban a vender una acción, no, era algo que se había programado que se iba a vender, no era real todavía. La incipiente startup logró reunir un fondo de guerra considerable para hacer realidad su visión de una red de almacenamiento descentralizada. ¿Ya? ¿Qué era Filecoin? ¿Cómo funcionó? Fue otra moneda virtual que siguió a lo largo, el largo camino de otras como Flux antes de la quiebra de las .com en el cambio del milenio y más reciente Bitcoin y Ethereum. ¿Alguien sabe qué es Bitcoin? ¿Han escuchado alguna vez Bitcoin? ¿No es una moneda? ¿Pero qué tipo de moneda? ¿Una criptomoneda? ¿Moneda Eh, digital? Exactamente, ya es Bitcoin, es una criptomoneda, es una moneda digital, ¿sí? Ethereum también es una criptomoneda, una moneda digital, ¿ya? Pero más conocida es la Bitcoin, pero Ethereum también existe, ¿ya? Y hay más, hay una infinidad de criptomonedas en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué era Filecoin? También era una criptomoneda. Entonces, ¿cómo se relacionaba Filecoin con las criptomonedas y otros tokens como Bitcoin y Ethereum? Y más ampliamente con la tecnología blockchain. ¿Cómo consiguió capital a través de una ICO? ¿Cuáles fueron las promesas y los peligros detrás de su esfuerzo? En definitiva, ¿invertirías en ellos? Ustedes, hasta ahorita lo que han escuchado de esta startup y todo eso, ¿qué, qué, qué les llama la atención? A ver, ¿qué es lo que ustedes entienden de esto, de Filecoin? Hasta ahorita, lo poco que han entendido. Inge, esto tiene que algo que ver con los bitcoins, algo de eso. Más o menos, ¿sí? Pero ya les dice aquí, en vez de criptomonedas netamente, ¿qué es lo que comercializaba esta empresa? ¿Qué es lo que estaba vendiendo? Aquí está, aquí está. Y yo le subrayé ahorita. ¿Qué dice ahí? Es solo almacenamiento.
¿De almacenamiento de qué? De, Almacenamiento de información ujú. en la nube. Ya, mire, ya, pero más o menos se asocia con las Bitcoin. O sea, ¿cómo? Vamos a entender un poco, ¿no? Hasta ahorita creo que está fácil, ¿verdad? Ya, ya, vamos a la siguiente parte. Génesis, perdón, génesis y anatomía del Falcon. Eh, Desde el 2010, el fundador de Filecoin, Juan Bennett, había estado activo en la escena empresarial tecnológica, incluso antes de graduarse con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad de Stanford. En 2014, Juan fundó Protocol Labs, con el objetivo de crear más protocolos de red de código abierto que ayudarían a que Internet fuera más abierta y accesible para todos. Entre los varios proyectos en los que se embarcó Protocol Labs, se centraba Filecoin. Juan y sus asociados eran defensores de una Internet descentralizada y creían firmemente que la tecnología blockchain emergente podría ser el vehículo para apoyar su causa. Ya, para esto vamos a entender qué es el blockchain. ¿Han escuchado alguna vez qué es el blockchain? No, Ya, el blockchain es un libro electrónico, ya, donde está toda la información de cualquier empresa, ya, que se puede compartir abiertamente entre usuarios y crear registro de lo que sucede. Ya, por ejemplo, en este caso, como más o menos las transacciones de los bancos, que usted puede ver qué es lo que sucedió, cómo se dio. Más o menos es como una radiografía de la información que tiene una empresa. Ya, ese es un blockchain. ¿Está más claro? Verán que esto, les juro que hasta a mí me costó aprender estas partes, porque eran obviamente palabras de tecnología y eso que para mí se me hizo difícil, ¿no? Ya. eh, Ya, creemos que es increíblemente importante mejorar las propiedades de Internet con las ideas de descentralización y conocimiento entre pares. Juan Bennett, fundador y director ejecutivo de Protocol Labs, específicamente para Filecoin, Juan y sus asociados supusieron que había llegado el momento de aprovechar los cientos de exabytes de almacenamiento latente no utilizado en todo el mundo y posiblemente crear la red de almacenamiento en la nube distribuida y descentralizada más grande. Esto voy a subrayar. No, muy fuerte esta parte, ya. De lo contrario, argumentaron, dicho almacenamiento simplemente se desprecia y desperdicia y mucha gente pierde dinero cada segundo. Podría ponerse en línea y proporcionar un servicio valioso al mundo y podría reducir significativamente el precio del almacenamiento. Miren, ya vamos encaminándonos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos buscaban? Era crear un sistema descentralizado para almacenamiento de la información. Exabyte equivalía a millones de gigabytes. Esto, bueno, ustedes yo creo que saben más que yo. Esto sí. Filecoin como red de almacenamiento se comportaría como un mercado a la manera de un Airbnb, donde el almacenamiento no utilizado de propietarios individuales podría ofrecerse. Esta parte es importante, no, está muy escandaloso. Ya. Podría ofrecerse y alquilarse utilizando Filecoin como token para todas las transacciones. ¿Qué es un Airbnb? Es un arriendo. ¿Sí? Han escuchado, por ejemplo, que una persona que viaja a otro país dice aquí, contrata un Airbnb, que es un arriendo, o sea, para estar un tiempo. Entonces, ellos dijeron, ¿por qué no hacemos estas redes de almacenamiento como arriendos para empresas que tienen mucha información? ¿Y cómo nos van a pagar ellos? ¿A través de qué? A través de tokens, es decir, de unas monedas virtuales, ¿sí? Como Bitcoin, por ejemplo. ¿Ya? Hasta aquí está claro. Si algo no entienden, chicos, díganme, sí, porfa. ¿Sí está claro o no?
Sí, sí, está claro. Ya, por favor, dígame, ya. El ecosistema de Filecon, tal como lo concibieron Juan y su equipo en Protocol Labs, estaba compuesto por clientes, es decir, usuarios, mineros y socios. Ya vamos a ver quiénes son cada uno. Los límites entre los tres grupos eran porosos, es decir, un individuo o una organización puede asumir múltiples roles. Los clientes, por ejemplo, podrían ser una empresa que requería almacenamiento y se asociara con Protocol Labs para fortalecer el protocolo Filecon al mismo tiempo. Es decir, yo, mi empresa no sé, mi empresa, la entidad financiera XWYZ, ya necesita un almacenamiento de datos. Ya, entonces yo cojo los servicios de Protocol Labs para arrendar esa nube de información y poner ahí mis datos. ¿Ya? Otros clientes incluirían usuarios de almacenamiento en la nube, consumidores de datos, empresas, desarrolladores web e incluso organizaciones que almacenan o suministran volúmenes importantes de datos. Por ejemplo, institutos de investigación, empresas Big Data. Los mineros abarcaban a los criptomineros existentes que ya habían invertido en otras criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin, empresas de almacenamiento en la nube, almacenes de datos y personas con almacenamiento adicional. Los socios, según Falcon, serían fabricantes de hardware, de almacenamiento, proveedores de servicios de Internet, centros de datos, desarrolladores de inversores. Entonces tenemos a los tres elementos, ¿no? Los clientes, los mineros y los socios. Los clientes, ya, las personas que necesitan el servicio. Los mineros eran, aquí está, eran los criptomineros, es decir, las personas que tenían las criptomonedas ya tenían, porque esto solo se podía pagar con criptomonedas, o sea, nada que plata, no. Tú ya tenías que haber tenido tu criptomoneda para utilizar los servicios. Eran como intermediarios más o menos. Y a su vez, los socios que eran en este caso las personas que proveían los servicios de hardware, de internet, de almacenamientos de datos, personas que más o menos proveen la información y los hardware. No es de extrañar que haya que trabajar mucho para desarrollar el ecosistema. Protocol Labs tuvo que desarrollar componentes como el software de minería, software del cliente, las interfaces y las aplicaciones de usuario, la infraestructura y el monitoreo de la red, y las billeteras e intercambios de terceros que pudieran admitir Filecon. O sea, imagínense la cantidad de trabajo y desarrolladores que tuvo que crear esta empresa para todo este ecosistema que querían hacer. O sea, imagínense la cantidad de personas, de desarrolladores y programadores y todo eso, ¿no? Los desarrolladores también necesitarían herramientas que ayudarían a Filecon a integrarse con otro software de almacenamiento de datos y aplicaciones web. Había otras tareas, incluida la implementación de la red, escalar el crecimiento de Filecon de manera sostenible y comercializar entre mineros, clientes y socios, incorporándolos al ecosistema. O sea, cuando hablamos de un ecosistema, hablamos de un conjunto de muchas cosas que se unen y trabajan en conjunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno va y ve una plantita y al lado de la plantita una roca y están animalitos y están bichitos y están lombrices y está la tierra y están más plantitas, todo eso genera un ecosistema. Entonces, los bichitos se alimentan de la plantita. La plantita, a su vez, se alimenta de la tierra. La tierra, a su vez, genera otros animalitos y así. Eso se llama ecosistema. Entonces, así estaba compuesto Falcon. Era un ecosistema donde había programadores, desarrolladores, había su propia moneda, había almacenamiento de datos. O sea, era un mundo en completo. ¿Ya? Eh, los mineros de Falcon tendrían que competir entre sí para extraer bloques con recompensas considerables. Al mismo tiempo, el poder minero de Falcon sería proporcional al almacenamiento activo, lo que significa que los mineros con más almacenamiento podrían extraer más tokens. Esta característica sería un incentivo más atractivo para que los mineros acumulen tanto almacenamiento como puedan para alquilar.
En este caso, ¿se acuerdan que les decía, no? Que buscaban, en este caso, gigabytes o terabytes que estaban desperdiciados en el ambiente, o sea, en el sistema, ¿ya? Y ellos, los mineros, tenían que buscar esa información y acumular y acumular y acumular. ¿Para qué? Para eso, hacer más, para poder hacer un espacio y poder así arrendar a una empresa que quería ahí poner su información. Así más o menos es. Como un minero, ¿no? Que es el minero lo que hace es buscar el oro, buscar la plata, buscar la piedra. Ya, eso buscaban ellos. Ya buscaban información, almacenamiento. Esta característica sería un incentivo más atractivo para que los mineros acumulen tanto el almacenamiento como puedan para alquilar. Según Juan, en comparación con Bitcoin, que fue diseñado para ser una forma de moneda y nada más, Filecoin, con su capacidad de almacenamiento, sería un servicio más útil para los clientes. Juan y su equipo también imaginaron que a su debido tiempo los tokens de Filecoin también podrían intercambiarse por criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, así como por monedas fiduciarias existentes, como dólares estadounidenses, yenes japoneses y euros. Creía que su iniciativa tenía el potencial de mejorar los medios de vida de las personas que tenían el don empresarial de acumular tantos discos duros como pudieran encontrar para ganar más tokens. Falcon. Tenía sueños ambiciosos para Falcon, imaginando que en esta iniciativa podrían convertirse en algo que se adoptaría universalmente en varios dominios. Los tokens Falcon también pueden tener otros usos, por ejemplo, usarlos como garantía para contratos de almacenamiento de datos o para diferentes entidades internacionales agrupen recursos para realizar copias de seguridad de datos de importancia crítica. Tenemos grandes planes para almacenar importantes datos de infraestructura en la red Falcon, cosas como Wikipedia, revistas científicas de acceso abierto, grandes conjuntos de datos, registros gubernamentales y más. Otras entidades con las que hemos estado hablando están muy entusiasmadas de almacenar sus conjuntos de datos masivos, algunos públicos, otros privados, en la red Falcon, para garantizar que los datos se almacenen y sirvan de manera resistente y económica. Juan Bennett, director ejecutivo. Falcon, Falcon captó la atención de varios inversores, incluido actores establecidos de capital de riesgo, como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Union Square Ventures. Bueno, estas empresas son empresas que apoyan a startups o como su nombre lo indica, a empresas de capital en riesgo. ¿Qué significa capital en riesgo? Que, o sea, tú puedes invertir en esa empresa, pero tú estás arriesgando que puede ser una empresa que a la final genere una gran cantidad de dinero o como puede ser una empresa que no genere dinero y que desaparezca, como muchas startups. O sea, es un emprendimiento y como es un emprendimiento es de alto riesgo. Ya, y estas empresas lo que hacen es invertir en estas startups. Ya. Ya, la web se está consolidando en la capa de aplicaciones alrededor de una pequeña cantidad de monopolios de datos y creemos firmemente en la redescentralización de este maravilloso recurso. Y cuando sí, bueno, esta parte hablan, ¿no? Los inversores de la empresa, de estas empresas de capital en riesgo. Discos duros en lugar de hashers. IPFS y la tecnología blockchain como columna vertebral de Filecoin. Juan Bennett bromeó una vez diciendo que Filecoin era como Bitcoin, aunque con discos duros en lugar de hashers. Los hashers se refería a los mineros que ganaban valor aprovechando la tecnología blockchain cuando construían nuevos bloques y verificaban transacciones. Era tentador comparar Filecoin con Bitcoin, que al igual que muchas otras criptomonedas en redes de tokens, dependían de la tecnología blockchain para funcionar. Fue la característica de discos duros lo que distinguió a Filecoin de otras iniciativas que utilizaron la tecnología blockchain, incluido Bitcoin. Su característica clave sería el almacenamiento eficiente, distribuido y fuertemente seguro. La forma en que Filecoin almacenaba y distribuía datos dependía del IPFS, que significa Interplanetary File System. Era un protocolo de igual
a igual que Juan y su equipo crearon en Protocolabs para almacenar y mover contenido que incluía, entre otros archivos, datos e hipermedia con diccionamiento de contenido y verificación criptográfica. Se esperaba que las IPFs fueran un protocolo controlado por un organismo central. Juan fundó Protocolabs precisamente para establecer un entorno propicio para desarrollar un sistema como IPFS, simplemente porque no podía encontrarlo en ningún otro lugar. Su homónimo Protocolabs también desmintió su misión. IPS estaría entre los primeros entre muchos protocolos de código abierto que Juan y su equipo desarrollaron en los años venideros. Creía que la independencia de la organización de la influencia y las presiones que eran evidentes en el mundo académico o en el sector privado era primordial. Y aquí, bueno, habla un poco de cómo nació y todo eso, ¿no? En pocas palabras, IPFS fue diseñado para lograr una Internet más segura, privada, mediante la distribución del almacenamiento y dependencia menos de los servidores. Los acuerdos actuales significaban que el contenido original que se encontraba en los servidores probablemente se perdería si los servidores se desconectaban por cualquier motivo, como ejemplo debido a una falla técnica o si los gobiernos los confiscaban. Las características criptográficas de IPFS también salvaguardarían la mejor privacidad y harían que la web mundial fuera más resistente a la censura. Juan y su equipo desarrollaron IPFS antes de crear Falcon. Falcon como toque sería la capa construida sobre IPFS para incentivar a las personas a almacenar y enviar contenido almacenado. En pocas palabras, Falcon estaba adjunto a IPFS con una función de incentivo financiero. Juan exploró la construcción de Falcon en una plataforma de criptomonedas y blockchain existente, Ethereum. Había planes y trabajo en curso para interactuar con Ethereum. No se olviden que Ethereum es también otra criptomoneda, ¿no? Específicamente en contratos y protocolos de interfaz. Falcon y Ethereum. La interacción de Juan y su equipo era permitir que Falcon capitalizara la función de contrato inteligente de Ethereum. En pocas palabras, los contratos inteligentes eran programas informáticos que podían activar la transferencia automática de contenido, ya fueran datos, propiedades o cualquier otro activo considerado valioso entre las partes en función de condiciones preespecificadas. En el caso de aplicar contratos inteligentes a Ethereum u otras criptomonedas, la transferencia se regiría por un conjunto de códigos y protocolos y no estarían controlados por una entidad única central. ¿Por qué razón ellos buscaban criptomonedas? Porque ustedes saben, por ejemplo, en este caso, el dólar, el yen y los euros son monedas que a la final pertenecen a un grupo económico o poder económico, ¿ya? Entonces, eso es que ellos no querían depender solamente de un gobierno o un estado, sino querían tener libertad financiera. Por eso es que en la empresa Protocol Labs decidieron utilizar criptomonedas, porque las criptomonedas son más libres y no le pertenecen solo a una persona. Eso sí, las criptomonedas también tienen una doble cara, que también el precio varía de quien más las posea. También es una contradicción, porque, por ejemplo, el señor dueño de Tesla, cómo se llama? Se me fue el nombre. Elon Musk, él tiene en su poder bastantes criptomonedas. Entonces, él juega a veces mucho con el poder de poder manejar y subir el precio de estas. Ya. Además del trabajo continuo de la interfaz Falcon Ethereum, Falcon también necesitaba Falcon también necesitaba completar varias tareas que se propuso a medida que la startup avanzaba hacia ICO. Entre esas tareas se incluían la verificación formal de los diversos conceptos que eran críticos para las operaciones de Falcon, como pruebas matemáticas de sus procesos de verificación y al nuevo algoritmo de consenso. Limitaciones de Falcon. Si bien Juan y sus asociados afirmaron que los costos de almacenamiento disminuirían significativamente con la llegada de Falcon,
había un escepticismo considerable sobre la eficacia de este novedoso sistema. Se debió a que en un enfoque impulsado por blockchain para crear un sistema transaccional seguro y descentralizado, todavía contenía importantes inconvenientes. Algunos señalaron que depender únicamente de una clave privada individual para cifrar los activos digitales no sería suficientemente seguro. Debían complementarse con otros medios, como la autorización de dos factores y, en caso de emergencia, poder desconectar el sistema de Internet. Otros también argumentaron que el menor costo de almacenamiento por sí solo no era una propuesta de valor suficiente convincente para cambiar el almacenamiento en línea a los proveedores de nube existentes a Filecoin. Esto se debe a que los proveedores de servicios existentes ya habrían incluido otras funciones, como compartir archivos y poder trabajar en documentos de múltiples dispositivos mientras viaja. Estas características eran fundamentales para la colaboración en los entornos de trabajo y aprendizaje. De todos modos, Juan y su equipo creyeron en Filecoin y se esforzaron y se, es- y se esforzaron por hacerlo realidad. Una ICO sería el medio para hacerlo. No todos los caminos llevan a Roma, la promesa y los peligros de ICOs. El público tomó nota de las ICO, que llegaron en 2017. Las ICO ofrecieron una nueva forma para que las iniciativas basadas en blockchain, tanto en empresas emergentes como establecidas, recaudaran efectivo sin recurrir a inversores de riesgos o mercados de capital transaccionales. En lugar de comprar una participación en una empresa privada, los inversores recibieron tokens. Muchos proyectos habían solicitado fondos directamente desde sus sitios web, aunque es posible que no entregaran un producto tangible al mercado a corto plazo. No se olviden, los tokens son monedas digitales, ¿no? Esta noción de utilizar el término token en lugar de criptomoneda en los últimos años y moneda virtual incluso más atrás marcó una evolución de cómo tales unidades de intercambio respaldan por la tecnología blockchain, evolucionando con el tiempo. Alejarse de las firmas de que blockchain reemplazaría a las monedas funcionales, es decir, token y no criptomoneda o moneda virtual, alivió en parte las preocupaciones en diversos reguladores. Me gusta la metáfora de que un toque porque deja muy claro que es como una sala de juegos. Vas a la sala de juegos y allí puedes usar las fichas. Pero no estamos tratando de reemplazar al gobierno de Estados Unidos. Miren lo que les decía sobre el tema del dinero, ¿no? No pretende ser una moneda real, está destinado a ser una pseudomoneda dentro de este mundo. ¿Ya? Protocolabs trabajó con Ángel Leads para crear CoinLeads en mayo del 2017, una plataforma ICO que conectaría inversores y nuevos tokens o criptomonedas. El director ejecutivo y cofundador de Agenlis, Naval Rabiback, fue inversor de Protocolabs. De hecho, CoinLeads podría eventualmente convertirse en una empresa conjunta incidida entre las dos compañías que albergaría futuras ICOs de otros proyectos. Las ICOs son obviamente una nueva e interesante de financiación. Tal vez aquí hay un problema de traducción para los protocolos en blockchain, pero no está claro que todas cumplan con las leyes de valores de Estados Unidos, que todas sean empresas que tengan buenos casos de uso nativo para nuevas empresas. Y bueno, ahí es un poquito lo que hablan ellos, ¿no? Coelis anticipó que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos se advertiría sobre las ICO. De hecho, fue diseñado para ser una plataforma de ICO que cumple con las normas de la SEC, en este caso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Filecoin sería la primera ICO de CoinList mediante el uso del nuevo marco creado por Protocolabs llamado Acuerdo Simple para Tokens Futuros o SAF. Aquí lo que hablo un poco es que, o sea, es las regulaciones que la Bolsa de Valores de Estados Unidos empezó a dar acerca de las Bitcoin. Un SAF iba a ser una promesa de tokens futuros a un precio fijo. Estaba estructurado de tal manera que los inversores pudieran recibir tokens cuando la red Filecoin finalmente se lanzara o contratara con funciones de adquisición de derechos incorporados para que se sintieran incentivados a continuar apoyando a la empresa.
también debería ofrecer cierta protección a los inversores en caso de que fracasara el proyecto. Una diferencia fundamental entre la ICO de Falcon y otras ICO es que la primera se limitaba únicamente a inversores acreditados en Estados Unidos. Esto significó que los inversores minoristas ordinarios no podían participar. Para ser claro, los inversores no estaban comprando tokens de inmediato, es lo que les decía. En realidad estaban firmando un contrato para recibirlos a futuro. Por eso al inicio hablaba de que era algo intangible, que no era real. O sea, ellos estaban comprando algo que todavía en el futuro era algo que era una posibilidad. Esto se debió a que la red Falcon no se lanzaría durante al menos 6 meses, a partir de septiembre del 2017. Y así, o sea, lo hicieron en forma paulatina. Establecí, a ver, ¿dónde estaba? Establecimiento que aceptaría la pelota a pesar de que Falcon era entonces el último chico en el bloque, ya que querían presentar a Falcon como un miembro obediente y contribuyente a la comunidad financiera. Falcon planeaba liberar 200 millones de tokens a través de su ICO y preventa a inversores institucionales. Esto sería el 10% del suministro total de tokens que planeaba lanzar durante décadas. Se esperaba que se lanzara 1.000 millones de tokens alrededor de 4 años. En términos de asignación, además, a la venta en la ICO, Protocol Labs tendría 300 millones de tokens, es decir, el 15%. Y los mineros podrían extraer hasta 1.400 millones, el 70%. Los 100 millones de tokens restantes, el 5%, se destinaría a la Fundación Falcon, una entidad que aún no existía, pero que se esperaba que desempeñara un papel fundamental en la provisión de gobernanza de la red a largo plazo y apoyo a los socios y becas y en la construcción de la comunidad Falcon. Establecer la Fundación de Falcon como una entidad de gobierno independiente fue algo que Juan y su equipo aprendieron al observar cómo otros proyectos de código abierto como Apache Software Foundation, Mozilla Foundation y Linux Foundation desarrollaron e hicieron crecer el ecosistema. Los detalles sobre las inversiones, bueno, esto ya. También eran conscientes de que la SEC, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y los reguladores de todo el mundo estaban monitoreando estaban monitoreando el tema de las ICO. Al público le resultó difícil diferenciar las ICO de otros esfuerzos de recaudación de fondos, incluidas las IPO y las plataformas de financiación colectiva, como Kitcaster. Algunos consideraban a las ICO como la última encarnación del crowdfunding. Otros bromearon diciendo que era una IPO con monedas digitales. La confusión y posibilidad de que se produjeran travesuras y malas conductas resultaron demasiado para algunos países. Justo después del cierre de la ICO de Falcon, China y Corea del Sur prohibieron las ICO. De hecho, China planeaba intensificar su control sobre las criptomonedas, prohibiendo el uso al acceso a sitios web de comercio de criptomonedas en el extranjero. La SEC de Estados Unidos también tomó medidas contra las reclamaciones fraudulentas realizadas por las ICO, porque bueno, ustedes saben que también ha habido muchas estafas, ¿no? Entonces, por ese lado también posiblemente vieron los gobiernos una amenaza. A finales del 2017, el regulador financiero estadounidense persiguió al empresario Maxim Zaslavsky, que planeaba ofrecer 2 criptomonedas a través de ICO. Se suponía que era una de las criptomonedas, Recoin. Estaría respaldada por bienes raíces. Sin embargo, según la SEC, la empresa Recoin Group Foundation de Maskin ni siquiera había contratado a ningún abogado, contador o corredor que hubiera prometido contratar o consultar. De manera similar, se suponía que la criptomoneda Diamond estaría respaldada por inversiones en diamantes. Ya miren, aquí hay ejemplos de cómo ha habido estafas o problemas con criptomonedas, ya que unas vendían, por ejemplo, bienes raíces a cambio de criptomonedas, otras diamantes a cambio de criptomonedas. Y aquí, por ejemplo, en este caso, Singapur, ¿qué acciones tomó? Que esto, bueno, no nos compete mucho. En conclusión,
Cuando la ICO de Falcon finalmente cerró a principios de septiembre del 2017, la startup había recaudado 233 millones de dólares, incluida su preventa. De hecho, impulsado por el valor del Ether, la unidad de criptomonedas Ethereum y el Bitcoin, la cantidad final recaudada en un punto alcanzaría incluso los 253 millones de dólares. Al final del 2017, Juan y su equipo vieron que una de las tareas más urgentes de Falcon era reunir una masa crítica de desarrolladores y usuarios. En otras palabras, necesitaba establecer rápidamente una comunidad de Falcon, con decenas de miles de usuarios iniciales de almacenamiento y mineros ya inscritos en sus programas de usuarios iniciales y mineros iniciales. La startup cambió de enfoque hacia la contratación de más personal, desde ingenieros de software, científicos, investigadores, hasta gerentes financieros y asesores legales. Falcon se imaginó a sí mismo como el Airbnb del almacenamiento en línea. Era una propuesta interesante, aunque una idea que seguía siendo un trabajo en progreso, dado que todavía estaba en la etapa de preproducto. Si logra lanzar su servicio, se enfrentará a competidores. El paisaje del almacenamiento distribuido también se estaba calentando. Y hasta aquí. Ya se va a acabar la reunión. Nos volvemos a conectar para avanzar con la evaluación, ¿ya? ¿Ves?